Primero que nada, muchas gracias, maestra, por acompañarnos, por ayudarnos en este proyecto. Ella, por si no la conocen, es Berta Iriar, es dramaturga, escritora, obviamente, narradora, cuentista y actriz también. Ya no. Fui actriz muchísimos años, pero hace tiempo que me dedico, pues básicamente a la escritura y a la dirección. Ok, muy bien. Bueno, ella también es maestra del Colegio de Literatura Dramática y Teatro, imparte las materias de Fundamentos de Dramaturgia y también Teatro para Niños. Exacto. Bueno, entonces... Gracias por la invitación. Muchas gracias. ¿Cuál considera que sean las diferencias entre el teatro para adultos y el teatro para infancias? Bueno, yo creo que cualquiera puede darse cuenta si platica con niños, niñas de distintas edades y con adolescentes y con adultos, de las diferencias que hay en la gente de las distintas etapas. No son diferencias así tajantes, porque todo es un proceso, vamos creciendo poco a poco y los adultos tenemos a veces como actitudes o por supuesto como de recuerdos de nuestra infancia, y podemos a veces sentirnos de 5 años ante ciertas situaciones, y los niños, si tienen que enfrentar situaciones difíciles desde muy pronto, maduran más rápido, y entonces te encuentras niños que pues, son capaces de hacerse cargo de 11 años, son capaces de hacerse cargo de la casa y de sí mismos, porque resulta que la mamá y el papá están en situaciones que les impiden cuidarlos. Entonces, de todas maneras, hay diferencias, y yo lo que diría es, vamos a darnos cuenta de cómo no hablamos igual con alguien de 9 años que con alguien de 15, que con alguien de 30. Yo diría que a la hora de hacer teatro para niños y niñas no hay realmente recetas. Me parece terrible, que se caigan los estereotipos de que el teatro para niños necesita colores vivos y música alegre y, no hay demasiadas diferencias formales en este teatro. Lo que sí podemos decir es que el teatro para niños requiere de acción que se externaliza para que se entienda la historia. Los niños quieren saber y luego qué pasó. No quieren tanto ni sermones, ni reflexiones, ni que pueden estar implícitas que están deseablemente implícitas en los diálogos y en las acotaciones, pero ellos piden acción. Y también otra característica que me parece que hay que cuidar mucho en el teatro para niños y niñas y adolescentes es que tenemos que cuidar que podemos utilizar todos los géneros: comedia, tragicomedia, melodrama, pieza, incluso tragedia, pero tenemos que tener mucho cuidado con que la obra deje alguna esperanza. Yo personalmente, nunca dejaría una obra para niños o adolescentes sin alguna esperanza. Lo voy a escribir y luego lo voy a leer, no sé. Pues ha sido una muy buena experiencia, bastante satisfactoria, porque enseña muchas cosas de dramaturgia y dirección, que son áreas que a mí particularmente me llaman mucho la atención. Bueno, de hecho, todas las áreas me llaman mucho la atención, pero Berta se centra mucho en estas, y creo que es una muy buena manera de ver el teatro la que
promueve ella, que es un teatro que tenga mucha acción y que las acciones siempre tengan un significado. Un significado que vaya acorde a la mente de los niños y el mundo de los niños. Y pues bueno, creo que está padre esto que promueve Berta de ver a los niños como seres complejos que tienen su mundo y que nosotros tenemos que conocer su mundo para mostrarles cómo es el teatro, el arte escénico. Sí, bastante respecto al teatro para niños, porque me he dado cuenta que, y vuelvo como enlazado a la primera respuesta, el saber cómo funciona el mundo de los niños es muy importante. El saber qué les gusta, cómo piensan, cómo ven a sus papás, cómo ven a sus amigos, cómo ven a su vida escolar, su vida con ellos mismos, estando en un espacio solos. Es muy importante conocer como todos estos aspectos psicosociales de los niños y también los cambios físicos. Y esto es algo que recalca mucho Berta al momento de que pues estamos haciendo nuestros proyectos, nos cuestiona mucho el por qué hacemos esto y nos enseña que esta pregunta de por qué quiero hacer esto o a qué público me quiero dirigir es muy importante al momento de, pues sí, de crear un proyecto escénico, y es algo que nos enseña mucho Berta y es sin duda algo que le ha dado más complejidad a mi ¿cómo le diría? Como a mi mundo de conocimientos del teatro. Entonces, pues sí, definitivamente ha cambiado mucho mi perspectiva respecto al teatro para niños. Inclusive que hay teatro para bebés. Yo no sabía que había teatro para bebés. Fue algo que sinceramente me hizo como decir, wow, qué hermoso, me hizo cambiar como que mi perspectiva, y al final me volví a reafirmarme un argumento que una vez dijo un profesor en la prepa de teatro, de que el teatro es para todos y cualquiera puede hacer teatro y consumir teatro, porque es para todos. ¿Qué consejo me daría a nosotros, los estudiantes o las personas que en general estén interesadas en hacer teatro para infancia? Porque justamente muchas veces, como dice usted, caemos en este error de querer educar a las infancias, de querer decirles cómo se hacen las cosas o cómo es el mundo cuando ellos ya viven en este mismo mundo con nosotros, ¿no? Yo creo que hay dos cosas importantes que también creo que hay que desearle hacerlas cuando se hace teatro para adultos, pero una es conocerse más a uno mismo, de manera que cuando estamos a punto de decirles a los niños cómo hay que ser o qué hay que hacer, no qué hizo el personaje, sino qué hay que hacer, nos preguntemos, yo sé, realmente yo sé, realmente yo lo hago, yo estoy segura de esto. O sea, yo creo que hay que ser personas muy en contacto con el interior, pero muy que se atreven a dudar, que están reflexionando y dudando, y que saben que no tienen la verdad absoluta. Eso es muy importante. Yo no tengo la verdad absoluta y hay que ser honestos con la gente muy joven. Hay que ser honestos, hay que poder decirle, eso no sé, fíjate. Y el otro consejo es, hay que estar más con niños y niñas, hay que oírlos, hay que hablar con ellos, para no estar imaginando cómo son. O decir cosas como, los niños de hoy son muy distintos a los niños de ayer, ya no hay que hablarles de lo mismo, hoy hay que hablarles de robots. ¿No? O sea, ¿de dónde sale esa regla? Yo creo que está muy bien y les puede divertir una obra que trata sobre robots, pero no como regla, no por cumplir una regla. Yo creo que los niños pueden disfrutar muchísimo de cuentos de la antigüedad.
donde ni se soñaba con que hubiera una computadora, ¿no? Y les gusta. Una paloma, punto y coma, vive de la guerra, punto y aparte, deja de su pueblo, punto y seguido, pobre animal, punto final, la trae. Llegué una tarde en la que todos en el pueblo estaban ocupados en sus tareas diarias. El pueblo de no pasa nada. ¿Por qué cree que por qué deberían las infancias acercarse al teatro? Sería precioso decir que deberían. Yo creo que es una oportunidad Hay un autor muy interesante que se llama Boris Cyrulnik, que escribió un libro que se llama Los patitos feos, y ahí él señala que las experiencias traumáticas en la experiencia temprana no necesariamente determinan para siempre una vida desgraciada, no, pero sí tienen que hacer algunas cosas. Entonces él cuenta algunas experiencias, por ejemplo, con niños que han estado en la guerra. Él mismo estuvo de niño varios años en un campo de concentración, es judío, en un campo de concentración nazi donde mataron a toda su familia. Y cuando uno lo lee dice, wow, sí le creo, porque él no es que haya logrado remontar y ya no se acuerde, ya no siente heridas. Yo me imagino que la herida de alguna manera queda ahí y se expresa cada vez que hay situaciones muy similares a las que vivió. Pero en general, o sea, él es un psiquiatra, un experto en conducta humana, una persona con una visión humanista hermosa, es alguien que ha extendido el concepto de resiliencia como algo deseable a desarrollar en los niños. Y entonces dice que cuando cuenta esta anécdota, que cuando se acabó la guerra, él a los 11 años, cuando estuvo en hogares de acogida, y a los 11 años empezó a ir a la escuela. Y en la escuela, en un festival como de cuando vencieron los franceses a los nazis, él no les había dicho nada a sus compañeros de su pasado, porque sabía que si lo hacía lo iban a empezar a tomar por raro, por monstruoso. O sea, él no tiene familia, todos sí tenemos familia. Entonces él no se los había contado, pero el director de su escuela consideró que era bueno hacerle un regalo y decir que era pues el único niño de la escuela que había estado en esa situación y que ahora le querían hacer este regalo, un homenaje de solidaridad o no sé qué. Entonces dice, no, muy mal, es que muy mal no hablar de las cosas, porque entonces se quedan como ocultas, escondidas, lastiman más quizás. O si hablar de las cosas de esa manera, como el director, dice, hay que acudir a los artistas, porque en un cuento, en una obra de teatro, en una película, tú puedes encontrar a alguien que de alguna manera te representa, está representando la situación que tú viviste y está hablando de ti, pero en tercera persona. Entonces es lo que él llama autobiografías en tercera persona. Entonces, pues a mí esto me parece fundamental. O sea, el arte y el teatro puede ser una salida, le puede permitir a muchos niños y niñas acomodar las emociones
que por el momento están caóticas y de las cuales no puede hablar con nadie porque de eso no se habla, o sí puede hablar pero entonces lo confunden, o sí puede hablar pero entonces lo bulean. Entonces el teatro permite, tanto al hacerlo, por supuesto, como al ser espectador, espectadora, el teatro permite mitigar los dolores de la herida. ¿Cómo dirías que podemos llevarle o hablarle a las infancias de estos temas pues, tan difíciles de tratar, como lo puede ser la guerra, como ya mencionó? Creo que tiene una obra que hasta donde entiendo causó cierta polémica. ¿Dónde estás, Melissa? ¿O Isa, dónde estás? Que habla también de desapariciones de niñas y mujeres. Entonces, estos temas que son tan difíciles de hablar, sobre todo para infancias, diría yo que es, pero que a la vez yo siento que es importante decirlas, es importante que ellos estén al tanto de todo lo que pasa en su alrededor, en el peligro. Claro, tienes toda la razón. Y lo que yo diría es que, repito, no hay receta. Me encantaría poder decirles, si hace así y asado, como si fuera la sopa de zanahoria. No hay recetas, pero sí podemos decir que la mirada desde la que se cuenta la historia debe ser la de un niño o una niña. No puede ser una mirada adulta. Entonces, la mirada desde la que se cuenta es fundamental. El género que se elige también es muy importante. Y siempre hay que preguntarnos, ¿aquí no cabría algo de humor? ¿Cómo? O cómo romper, cómo dar respiros, digamos, aprendiendo del maestro Brecht, cómo dar respiros a los espectadores recordándoles que es teatro, que lo que están viendo es teatro. Porque si ellos recuerdan, estoy hablando de unos chicos, que es teatro, no van entonces a identificarse como si realmente les estuviera pasando. Saben que no. Y entonces hacen una distancia emocional entre lo que está ocurriendo y ellos. Por ejemplo, en Melissa, ¿dónde estás? El misterio de las niñas desaparecidas. Quien cuenta la historia son 3 personajes que son los comediantes. Que son comediantes que andan en su carromato llevando historias y canciones y bailes de un pueblo a otro, porque llegan a un pueblo en donde está sucediendo que las niñas están desapareciendo. Entonces hay un doble juego entre los comediantes, que son actores de carne y hueso, y bailan y cantan y hacen muchas cosas, y los personajes de la historia que cuentan, que son títeres, o ellos mismos con máscara. Entonces hay que hacer uso de los recursos teatrales, y los recursos teatrales, pues por ejemplo los títeres y las máscaras, que son de los más antiguos que existen, son muy eficaces para poder diferenciar la historia de la realidad, o sea, como, pero no te vayas hasta allá, no te vayas. ¿Ha cambiado tu perspectiva del teatro? Sí, ha cambiado totalmente. Creo que algo que Berta nos ha ayudado bastante es que, pues sí, justo nos hace pensar en los niños, en el teatro para niños, no desde una mirada adultocéntrica, sino desde qué es lo mejor para ellos. Entonces sí, ha cambiado bastante. También creo que nos ha ayudado bastante la producción. No sé por qué Berta se enfoca mucho en la producción, sobre todo para el teatro para niños, y creo que esto también ha cambiado un poco mi perspectiva en cuanto a eso. ¿Qué es lo que más te gustó? Okay. ¿Y cómo ha cambiado como respecto al teatro para las infancias?
Creo que lo que más me gustó fue montar una obra desde cero, escrita por nuestros compañeros y producida por nosotros, dirigida por nosotros. Creo que ese fue mi proyecto favorito porque, no sé, fue algo muy creativo y colectivo entre todos. Y pues justo, o sea, creo que el montar por primera vez una obra para niños sí te cambia muchas cosas porque no es lo mismo que montar una obra normal. Y justo creo que hay que ser muy cuidadosos, muy detallistas, tanto con el teatro para niños como para cualquier otro tipo de teatros. Y eso pues ha sido lo que ha cambiado. Igual la comunidad, creo que hacer teatro para niños es más de comunidad, o sea, más, no sé, entregarte más a eso, porque es para los niños. Muchas gracias, Isa. Profesor de teatro, ¿qué prejuicios ha tenido que enfrentar o qué dificultades ha tenido que enfrentar que, por ejemplo, los compañeros no han tenido que hacerlo? Mira, si soy honesta, no he tenido que enfrentar muchas dificultades de género. O sea, yo soy feminista desde que tenía, no sé, desde adolescente, yo creo. Fui militante muchos años. Trabajé en el periodismo feminista y en la radio feminista muchos años y lo sigo siendo. Yo sigo siendo feminista y tengo por ello muchas de mis obras hablan de alguna manera de la opresión de género, tanto para mujeres como para hombres. Porque una obra muy especial a la que quiero mucho y que, por cierto, aquí veo a Lupe, uno de los personajes, que cuestiona el estereotipo de la masculinidad, en donde la paternidad no cabe. Es que es increíble el número de hogares en México. O sea, eso es el dicho popular, es tan cierto, en donde el papá se fue a comprar cigarros y no volvió. O sea, yo escribí esta obra en un Día del Padre y vi las cifras de la cantidad de niños y niñas que no conocen a su papá o que lo ven muy de vez en cuando o que, o sea, los hombres porque se desafanan de esa manera, pero además se pierden de la oportunidad de criar un hijo, una hija, que es algo maravilloso, pero ellos no lo ven como maravilloso, ellos lo ven como una trampa. Porque consideran que lo masculino son otras cosas, ya sabemos cuáles, ahorita no lo voy a repetir. Precisamente eso, un muchacho que cumple 18 y se prepara para salir al mundo. Y su salida al mundo como hombre es la que ha visto en su papá y en la que ha visto en la mayoría de los hombres. Entonces, él lo que quiere es irse a, o sea, porque los hombres van al mar, van a la guerra, son guerreros, o no sé qué, no sé cuál. Él se quiere ir, pero en el camino se encuentra a un pequeño pato que lo adopta, porque los patos tienen algo que se llama instinto de impronta y adoptan a lo primero que ven cuando nacen, como su padre o su madre. Entonces este pato lo adopta y es todo el juego en donde él trata de zafarse hasta que llegue a encariñarse con el bebé y hacen una relación. Ahora en el grupo de teatro para niños, la mayoría de sus estudiantes son chicas, son mujeres, y entiendo que eso ha sido siempre. Entonces, ¿por qué diría que es así? O sea, ¿por qué las chicas son las que se interesan en el teatro para infancias? ¿Y por qué son contados los chicos que realmente están interesados en esto? Pues mira, a mí me da gusto que hay años en donde sí hay más chicos. Ha habido años en donde no hay ni un chico hombre. Y entonces, pues eso sí merece una revisión de los estereotipos, porque es lo mismo que la Escuela Nacional de Educadoras, o incluso que los y las pediatras. Como hay un estereotipo que dice que todo lo que tiene que ver con niños y niñas chicas nos corresponde cuidarlo, atenderlo y demás a las mujeres. Y, o sea,
¿Por qué? Porque se piensa que el instinto maternal alcanza para eso y más, y que en cambio los hombres no tienen un instinto de cuidar a otros. Y eso es un grave problema, sí, porque entonces sí, los niños crecen con la idea de que ellos no están para cuidar a otros, sino para golpearlos, o para violentarlos, o para mandarlos, o para controlarlos. Esa es la idea que hay. Y por eso luego hay tanta violencia en el noviazgo. Entonces, yo creo, la verdad, que esa es una expresión del problema de discriminación sexual que existe en nuestra sociedad. El hecho de que en teatro para niños haya tantas chicas que qué bueno, bienvenidas, y tampoco chicos, los estamos esperando. Me gustaría preguntarle también, si hubiera una diferencia entre el teatro para niños y teatro para niñas, ¿cuál diría que sería la diferencia? No creo que deba haber una diferencia de teatro para niños y para niñas, porque yo creo que es muy importante que los niños y las niñas reciban los mismos estímulos y vayan creciendo sin discriminar a los de punto. Puede haber obras que están más pensadas para niñas o a partir de niñas, pero todo depende de cómo lo hagas para que los niños no sientan que no tienen nada que ver con ellos. Es una ilustración del libro Cachorros y la escribió por la maestra. Bueno, para continuar, también me gustaría preguntarle ¿qué texto hubiera deseado no haber escrito, si es que hay alguno, y por qué? Ninguno realmente, pero sí en algunos pienso de repente, a este le hace falta tal, o a este le hace falta cual. O sea, la neta, nunca siento una obra enteramente terminada, ni que yo diga, wow, esta obra está increíble. O sea, siempre siento que son mejorables, pero podría pasármele la vida entera con una sola obra, pero pues hay que pasar a la que sigue, o sea, como... entonces, en todas pienso, a esta le haría falta esto, le haría falta el otro. Lo bueno como de escribir y dirigir teatro es que tú tienes una obra y la pruebas en escena y los actores te van a regalar muchísimas ideas y críticas sobre lo que has hecho con su trabajo. Entonces tú tienes el chance de retrabajarla porque tú eres la autora. ¿Qué textos o proyectos tiene pensados a futuro? Si es que hay alguno que se esté cocinando ahora mismo. Sí, pero fíjate que me cuesta trabajo hablar de lo que estoy haciendo, porque todavía no está en proceso. Entonces siento que estoy escribiendo un texto sobre el proceso de escritura de esta obra, o de estas obras, todavía no sé, que estoy trabajando. Y entonces ahí sí estoy contando el proceso de cómo va mi proceso de creación de esta obra en particular. Es una bitácora ensayo, y estoy disfrutando mucho hacerlo porque me da claridad de mi propio modo de trabajar. ¡Titina! ¡Hola! ¿Qué es lo que ves? Te tengo una sorpresa. ¿Sí? ¿Que no llovió? No, es algo mucho mejor. Algo maravilloso. ¿Revivió Cuco? No, hola. Eso es imposible. Entonces me da igual. Bueno. ¿Qué?
muchísimas gracias, maestra. ¿Le gustaría mostrar su... Bueno. No, pues muchas gracias a ustedes.